¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos y Comas Informa. Hoy viernes 6 de mayo del 2022. Me da muchísimo gusto saludarle. Le pido a usted que nos regale un like, ese dedito hacia arriba, que de veras nos ayuda muchísimo para que YouTube nos pueda difundir mejor. Y le agradezco a usted que nos dé la oportunidad de llegar hasta donde esté usted. Ya sea buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté usted, reciba un saludo enorme. Y este día no hubo mañanera, no hubo conferencia matutina, ya que el presidente de México anda de gira. Es la primera gira que tiene de lo que va de su gobierno por Centroamérica y el Caribe. Algo importantísimo que nuestro presidente ya había anunciado, y ayer, después de haber terminado el desfile, primero la conferencia en Puebla, después el desfile, y de ahí partió para Guatemala. El aguantador. Con viaje a Guatemala, Andrés Manuel López Obrador inició su gira de trabajo por Centroamérica y el Caribe. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su primera gira en Centroamérica y el Caribe. En su primera parada sostuvo un encuentro con el presidente de la República de Guatemala, Alejandro Eduardo Giammattei Falla, para dialogar e impulsar los temas prioritarios de la agenda bilateral. En una conferencia de prensa que se dio a las 21 horas, tiempo del centro de México, ambos jefes de Estado se comprometieron a construir naciones donde la ciudadanía solo quiera inmigrar por gusto y no por obligación. AMLO reiteró que se tiene la tarea de impulsar la paz y evitar la violencia con el fin de que se puedan crear mejores sociedades que estén alejadas de la delincuencia, así como de la actuación en actividades ilícitas. A su vez declaró que el hacer frente al doloroso fenómeno de la migración se requiere de la cooperación internacional. A su vez recordó que pese al apoyo que ha mostrado el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, el Congreso de los Estados Unidos aún no ha dado el visto bueno para comenzar con el apoyo económico a los países centroamericanos, por lo que pidió que la solicitud sea valorada en favor de todas las naciones. A lo que resaltar es que ayer se firmó un tratado de colaboración dando inicio en Guatemala al programa Sembrando Vida en Chimaltenango, en el que se verán beneficiados 25,000 guatemaltecos que cotizarán al Instituto Mexicano del Seguro Social. De lo más de 20 puntos que trataron los mandatarios, los jefes de Estado coincidieron en fortalecer la relación comercial y la promoción de las inversiones bilaterales, con el fin de aprovechar los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica. Para este viernes, tras finalizar su encuentro con su homólogo Alejandro Eduardo Giammattei Falla, se espera la llegada de Andrés Manuel López Obrador al Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero de San Salvador alrededor del mediodía, y así encontrarse con el presidente Nayib Bukele. Le decía a usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador había comentado que ya en anteriores ocasiones se había hablado con sus homólogos, inclusive anteriormente con Donald Trump y también con Joe Biden, sobre los $4,000 millones que le había pedido al Congreso de los Estados Unidos que aprobara para apoyar a los países de Centroamérica, pero no lo habían hecho, y inclusive el presidente de México comentó que fue más fácil aprobar los $30,000 millones que le hicieron a Ucrania a base de la guerra, pero no, hasta el momento no han podido apoyar $4,000 millones para lo que va de Centroamérica. Ahora sí vamos a ver el video y regresamos, vamos a ver lo que sucedió en Guatemala la noche de ayer. El apoyo en 2 programas sociales específicos. Uno, Construyendo el Futuro, que va dirigido a jóvenes, y el otro, Sembrando Vida, que va dirigido a que los campesinos tengan la posibilidad de recursos que les permitan el desarrollo de sus tierras, la recuperación de la masa boscosa y poder hacer proyectos productivos, especialmente en la zona fronteriza
con nuestro hermano país. Gracias, presidente, por la visita. Gracias por el apoyo de su gobierno a los temas que hemos impulsado a nivel internacional y seguiremos trabajando fuertemente en la relación tanto con el gobierno federal como, gracias a su gestión, con los 3 gobernadores de los estados limítrofes con Guatemala, con quien podremos ampliar esa posibilidad de tocar los puntos que los conflictos, los problemas sociales que tenemos comunes, pero sobre todo lograr el tan ansiado desarrollo de la zona fronteriza entre Guatemala y México. Muchísimas gracias, señor presidente. Pues nos da mucho gusto estar en la hermana República de Guatemala. Agradecemos mucho al presidente Alejandro Yamatei por sus muestras de solidaridad y su amistad con el pueblo de México y con el gobierno que represento. Amigas, amigos de Guatemala, como ustedes saben, tras un periodo oscuro y decadente en el que México se ausentó de América Latina, hoy el gobierno que presido tiene la convicción y el propósito de participar en la construcción de un futuro común para nuestra región, en pleno respeto a las soberanías y a las características propias de cada pueblo y de cada país. Enfrentamos graves problemas comunes. Ahí veíamos el recibimiento que le hizo el gobierno de Guatemala a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al llegar a Guatemala. Una de las cosas que hablaron, y creo que es importantísimo, la manera y la forma que han recibido al presidente de México. Una figura no nada más en México, una figura de presidente que es ya conocida a nivel mundial. Inclusive usted ha escuchado que ha estado inclusive en el segundo lugar del presidente con más popularidad. Y esto creo que llevar el mensaje de México, o el presidente de México llevar el mensaje a Centroamérica para ver que todos somos iguales, que todos formamos parte de la América y querer un porvenir mejor. Y creo que ahí es donde nace México. Uno nace con la idea, con las ganas, pero sobre todo los hechos, no palabras. Y llevar los hechos, no palabras a Centroamérica es lo que más importa. Vamos y escuchemos a nuestro presidente de México qué fue lo que dijo, así contundente, con palabras de Andrés Manuel López Obrador. Soy consciente de que para aplicar en estas naciones hermanas programas como los que estamos llevando a cabo en México, es indispensable que Estados Unidos aporte los recursos necesarios, y en diversas ocasiones he abordado el asunto con el presidente Biden, con la vicepresidenta Kamala Harris y con otros funcionarios de Washington. Estoy convencido de que solo con la cooperación internacional lograremos poner un punto final al doloroso fenómeno de la migración, que causa mucho dolor, que causa muerte. No podemos enfrentar el fenómeno migratorio con puestos fronterizos únicamente, o con leyes más severas, o con muros y policías, sino con bienestar, con seguridad y paz en los puntos de partida
de los viajeros, en los lugares de origen de los migrantes. Nosotros tenemos programas y se ofrecen a los migrantes, pero el que sale de su pueblo ya lleva la idea de llegar a Estados Unidos. Además, por el tráfico de personas que lamentablemente existe, ya cuando llegan a México ya llevan un acuerdo, un contrato con un coyote, y ya aunque se ofrezcan oportunidades, ya no es posible que se queden a trabajar en nuestro país. Por eso insistimos que lo mejor es atender el problema en las comunidades de origen, de donde es la gente. Allí es donde hay que procurar que haya desarrollo, que haya empleo, que haya bienestar. Me parece, lo digo sinceramente, inexplicable que en Washington, en el Capitolio, se haya retrasado tanto la aprobación de los 4,000 millones de dólares que ofrecieron invertir en la generación de bienestar en los países centroamericanos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a su llegada a Guatemala la noche de ayer, creo que fue claro. El propósito de la inversión que se busca en Centroamérica es precisamente para frenar el fenómeno migratorio, que quiere decir que las personas vayan a Estados Unidos, trabajen y regresen y no se queden ahí. Pero no nada más eso. Con el mismo proyecto que se tiene en México, con Sembrando Vida, con Jóvenes Construyendo el Futuro y más cosas. Pero mire usted cómo, si usted nos está mirando por primera vez o usted quiere que le demos una idea, le digo esto porque nosotros emigramos a los Estados Unidos hace más de 30 y tantos años. Venimos con la idea de venir una semana, un mes, 2 meses y nos quedamos acá. ¿Por qué nos quedamos? Precisamente nos quedamos porque en esos momentos, en esos días, no había la ayuda necesaria en México. No había esa ayuda. Yo recuerdo y le quiero mencionar que yo tenía en la mente la idea de ser abogado en Derecho. Aguanté en ese momento en México hasta el 4º semestre de bachillerato, el cual un amigo estaba en Estados Unidos, un primo, y yo le pedí que me trajera a Estados Unidos 1 mes, 2 meses y posteriormente regresara a estudiar. ¿Qué pasó? No regresamos. ¿Y por qué no regresamos? Es precisamente por esto, porque no teníamos una base, no teníamos un fundamento, no teníamos el cimiento que hoy se piensa hacer con Centroamérica, con Sembrando Vida, por ejemplo. Si a mí, por ejemplo, me hubiera en ese momento tenido una oportunidad de tener una visa y de que yo pudiera tener un sembradío en mi localidad, pues yo lo sembrara y me hubiera venido 6 meses. ¿Qué pasaría? Juntara dinero, regresara, continuara mis estudios en ese momento en México y a la vez tuviera de dónde mantenerme. Esa es la clave, sembrar. Y en Centroamérica hay mucha agua también. Entonces, de ahí nace árboles frutales, café o muchas cosas que se pueden sembrar. Así es que, por ejemplo, yo escucho de amigos guatemaltecos, por ejemplo, que hay mucho plátano, que hay mucho café, imagino que cacao y más cosas que pueden haber por ahí en esa área. Entonces sí hay de dónde. Y así vamos a El Salvador y a Honduras, que vamos a hablar después, pero lo más importante es Sembrando Vida o este tipo de programas es precisamente para el propósito de inversiones para frenar o para, más que nada, ya no avance más el fenómeno migratorio. Así es que es importantísimo eso que le estamos diciendo. Nosotros lo vivimos y lo triste es que a veces ya no regresamos o lo más difícil es que la gente regresa.
pero como no tiene nada allá, se gasta el dinero y vuelve a regresar a Estados Unidos. Ahí está la clave. La clave muy importante, es eso que le estoy diciendo es muy bueno, porque de lo contrario nos quedaríamos acá en Estados Unidos. Suscríbete y dale like.